reinventarlos, no darlos por sentado nunca, y como dijimos y vamos a ver hoy de nuevo, como artesanos que me parece cada uno de nosotros somos, cómo construir nuestras propias herramientas. Porque la clínica es tan singular que en modo alguno puede estar estandarizada. Es de hecho la construcción de un espacio absolutamente singular. Cada análisis pone en juego esa singularidad y pone en juego también a cada analista en su singularidad. De allí siempre que uno podría decir que los marcos teóricos pueden quizás servir para debates, para discusiones, pero uno no puede trasladar la teoría a la clínica de una forma directa, haciendo de eso una suerte de estructura, la cual uno estaría de alguna manera obligado a trabajar. Esta es una de las cuestiones, ¿no? Cómo mantener hasta donde uno pueda esa libertad de trabajo, de escucha, esa libertad de dejarse llevar en lo que Freud llamaba, o intentó, me parece, como atención flotante. Me parece que a veces no, por la velocidad con la cual hablamos, cómo van pasando las cosas, a veces no nos detenemos, quizás el tiempo suficiente, en algunos articuladores. El de atención flotante es genial, es fantástico. Si uno lo radicalizara, hace Lacan con los 4 discursos, son radicalizaciones de ciertos estados, esa escritura atrapa. Si uno radicaliza la idea de atención flotante, es fantástica, porque no se privilegiaría nada de lo que está escuchando, hasta que algo se atragante la oreja, hasta que algo se detenga, se clave allí. Pero eso mismo impediría, de parte de aquel que escucha, cualquier tipo de selección, cualquier tipo de dirección. Es algo así como una deconstrucción, me atrevería a decir, con lo que vamos a ver hoy, hasta de lo humano que hay en nosotros, a pesar de siempre agarrarnos a la parte humana. Vaya a saber por qué nos atrae tanto este humano demasiado humano, que bueno, que en definitiva nos va construyendo. La misma idea de inconsciente. Estoy seguro que si cada uno de nosotros dijera acá qué piensa, qué le implica del inconsciente, qué puede dar testimonio o decir, seguramente escucharíamos cosas muy diferentes, conexionadas en algún punto, pero singularizadas por cada uno de nosotros. La idea de inconsciente sigue hoy, después de tanto tiempo, con una vigencia enorme, con una vigencia de corte, de ruptura. En el día de hoy, antes de comenzar con la lectura, de un texto de Pierre Lévy, que había mencionado yo ya había mencionado en otras presentaciones, que voy a leer apenas un poquito, pero les quiero precisar cómo se llama este artículo. Pierre Lévy es un sociólogo. El artículo se llama Legado fractal o cómo las máquinas de Guattari pueden ayudarnos a pensar lo trascendental hoy día. Y de todo este texto son varias páginas, algunas ya he mencionado, pero hoy simplemente quiero detenerme en algo que el mismo Guattari había señalado. Y lo que Guattari había señalado, esperen que lo he perdido ahora para encontrarlo. Lo que Guattari había señalado eran lo que en este artículo se llaman las leyes de lo inerte y el milagro de la vida. Y fíjense a quiénes van a mencionar, nada más ni nada menos que a Prigogine y Stenger. Y van a decir aquí, o va a decir Pierre Lévy, de todos los contemporáneos que exploran los pliegues, Prigogine e Isabel Stenger cuentan sin duda entre los más señalables, los más remarcables. En 2 obras que se llaman Entre los tiempos y la eternidad y La nueva alianza, intentaron derribar la cortina de hierro ontológica, esto lo habíamos visto y por eso quería volver sobre esto, intentaron derribar la cortina de hierro ontológica que cierta tradición filosófica había construido entre los seres y las cosas, intentando dejar de lado toda una tradición filosófica que ubica al ser humano en su centro. Entonces vuelvo con esta idea para presentar el tema
derribar esta cortina de hierro, esto viene de la Guerra Fría, esta cortina de hierro ontológica, y tratemos de pensarlo, que separa los seres de las cosas. Efectivamente, creo que estamos siempre pensándonos como separados de las cosas, incluso separados hasta de otros seres vivos. Uno podría decir, bueno, puede haber una continuidad entre lo vivo, pero las cosas, ¿no es demasiado? Bueno, vamos a ver cierto vitalismo, cierto filum, que permitiría pensar una continuidad entre los seres y las cosas, más allá de una organización evidentemente humana, que va jerarquizando y armando, distinguiendo yo, no yo, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos habitados, más allá de lo que creemos tener como límite humano, cómo nos conectamos y nos vamos, yo diría, difundiendo como si fuera algo eléctrico, y entre otras cosas que también nos habitan? Basta pensar en los sueños, basta pensar, por ejemplo, en Jung, para ver que hay unas líneas por este lado. Pero la misma noción de inconsciente, me parece que no fue pensada por Freud, y quienes quieran lo debatimos después, me encantaría, no fue pensada como un espacio humano. No es que lo inconsciente igual lo humano. Todo lo contrario, uno podría decir que lo inconsciente no forma parte del humano. Cuestionar qué es lo humano, dónde comienza, dónde termina. De allí que les decía, esta fuerza que tiene la noción de Freud, una fuerza desterritorializadora, inestabilizante, absolutamente, y perturbadora. Sobre todo para nosotros que hemos nacido en un mundo que ya está construido, que ya está ideologizado. Caemos en una cultura que ya ha formateado y que nos va formateando. Y damos por sentado que lo habitual, lo que conocemos, es aquello que tomamos como normal y como aquello que debe ser. Vuelvo a lo que me parece implica el descubrimiento freudiano. Es una apertura a espacios absolutamente impensados en esta formatización. De allí que el subtítulo de 1000 mesetas sea Capitalismo y Esquizofrenia. Por el lado de las llamadas patologías, particularmente la esquizofrenia, es que uno encuentra perturbada estas visiones del mundo, que por supuesto patologizamos, calcificamos, clasificamos y las ubicamos del lado de desvíos, de seres que se han corrido por tal o cual motivo de esa norma IRAM que marcarían los seres, en los cuales tenemos que estar nosotros caminando rectos, tomar la bioheteronorma que todos conocemos. ¿Cómo desviarnos de esto? Y aún cómo pensar diferente. A veces creo que el hecho de pensar ya es una perturbación. Efectivamente, tener un pensamiento es disruptivo. Y con esto distingo el pensamiento de la repetición. Muchas veces repetimos, pero ¿cuántas veces pensamos? Y la más de las veces, parir un pensamiento es realmente perturbador. Bueno, morir por pensar, cada pensamiento es del orden de una subversión, casi de una desobediencia. Algo que piensa, algo que irrumpe, que provoca realmente una suerte de perturbación que perturba tanto al yo como a lo social. Entonces, ¿pensamos siempre que decimos que pensamos? ¿O el pensamiento habrá que buscarlo como pensó Freud en los sueños? ¿Habrá que irse a buscarlo en otros pliegues, por tomar el texto de Pierre Levy? ¿Acaso somos cosas, más allá de que nos creemos que no? Bueno, estas son las preguntas que me parece producen las lecturas de textos como Antiedipo, 1000 mesetas, los textos de Deleuze y Guattari sobre Kafka, y al final de ese texto tan hermoso que es, ¿qué son los conceptos? Y va la pregunta, pero en tanto que psicoanalista, ¿podemos cuestionar la teoría psicoanalítica? ¿Podemos cuestionar cada uno de esos conceptos o tenemos que darlos por sentado? ¿Se debe aceptar cada concepto porque lo dijo Lacan, porque lo dijo Freud, porque quienes están también transmitiendo lo que Lacan dijo, lo que Freud dijo? ¿O podemos cuestionarlo? Preguntar acerca de su eficacia,
preguntarnos si son los únicos que hay, si habrá que reinventar otras cosas, si están obsoletos. O sea, una actitud activa de captura de ese marco teórico y de producción. ¿Que acaso alguno de nosotros puede prescindir de esa actividad? ¿Podemos contentarnos solamente con leer? Que no quiero criticar lo que antes decíamos la citacosis, que era la enfermedad de los loros, porque está bien ubicarlas. Lástima que entiendo que hoy no va a estar Gabriel porque no podía, pero él me había hecho, mientras esperábamos su presentación, un pequeño debate diciéndome, Eduardo, yo quiero cronologizar la casa. Y yo le decía a Gabriel, a mí me parece bien, son formas de lectura. Pero cronologizar Lacan, ¿no es acaso también poner una esencia? ¿No caeríamos en pensar que hay ahí una enseñanza? Y aquí va otra, me parece, pregunta y debate. ¿Hay una enseñanza de Lacan? El último libro de Lalouche, Transmettre, transmitir, maestro transmaestro. ¿Qué es esto? ¿Lacan se proponía como profesor, como maestro? ¿O simplemente Lacan era alguien que hablaba? Convocaba gente y producía un efecto, defectos y defectos y defectos. Bueno, hasta aquí la introducción para no irme en palabras y después en todo caso continuamos. Vamos a comenzar una pequeña lectura y después voy a privilegiar las intervenciones de ustedes, casi al contrario de lo que hacemos cuando hay un invitado que les pedimos que intervengan un poquito, que demos lugar a toda la gente. Este miércoles de cocina es un miércoles donde el bloque no está hecho, donde el plato no está terminado, y donde cada quien puede ir armando su propio plato de lo que vamos diciendo. Es la idea de este encuentro que provoque cierto diálogo y cierta conversación que por lo pronto a mí me parece genial que pueda producirse. Es algo que en tanto tiempo de estar en esto fui buscando, conversar, dialogar, criticar en sentido kantiano, estudiar, y poder tener esta interlocución. Bien, vamos a comenzar con la lectura. Era 1000 mesetas, página 410. Primer par. Siempre volvemos a esta definición. El filum maquínico es la materialidad, natural o artificial, y las dos a la vez, la materia en movimiento, en flujo, en variación, en tanto que portadora de singularidades y de rasgos de expresión, de donde se derivan consecuencias evidentes. Esa materia flujo solo puede ser seguida. Primera interrupción que le hago a Estela, que hay que tener mucha paciencia. De cada prácticamente renglón que uno lee, se podría hacer alguna observación. Sería, me parece, hasta un texto infinito, una especie de libro de arena, donde uno podría ir marcando cosas que a mí me maravilla cómo han podido poner estos dos amigos, Deleuze y Guattari, tanta información. Fíjense, siempre volvemos a esta definición. Este hilo maquínico, este filum maquínico, es la materialidad natural o artificial. Uno encontraría ahí un distingo. Bueno, ¿es natural o es artificial? Y arregló enseguido, después de una coma, y las dos a la vez. Uno diría, pero bueno, ¿pero es artificial o es natural? O las dos cosas. Bueno, la lectura de Deleuze y Guattari pasa por esto. Esta cuestión que se mezcla tanto una cosa como la otra. Tanto lo natural produce lo artificial como lo artificial produce lo natural. De allí esto que dicen, y los dos a la vez. Luego dice, no sé si lo leíste, me equivoco. Sí, de dónde se derivan consecuencias evidentes. Esta materia flujo solo puede ser seguida. Bueno, fui a la versión francesa, efectivamente dicen suivre, seguir, y es interesante esto. Para poder pensarlo, pensemos en los niños, algo que íbamos a decir de A. Ernesto, que a Luz le dedicó un capítulo en su último libro. Es sorprendente ver los chicos cómo siguen las cosas, cómo ven un punto y se desterritorializan punto a punto, una especie de atención flotante natural, que van siguiendo como si pasaran de un punto al otro y al otro y al otro y al otro, sin detenerse, pero sin una especie de objetivo.
Una vez mi nieta en el club decía que quería ir a algún lado, y me arrastraba, me dejaba llevar. Hasta que le digo, pero ¿a dónde quieres ir? Me dice, no sé, quiero ir. Bueno, en este sentido, seguir, el ir, algo de lo que por ahí, ahora que lo veo a Raúl, el flané, dejarse llevar, seguir esa materia, seguir el viento, seguir las cosas, sin detenerse. Evidentemente, esa operación que consiste en seguir puede hacerse in situ. Un artesano que cepilla sigue la madera y las fibras de la madera, sin cambiar de sitio. Pero esta manera de seguir solo es una secuencia particular de un proceso más general, pues el artesano también está obligado a seguir de otra manera, es decir, a ir a buscar la madera allí donde está, y no cualquier tipo de madera, sino la que tiene las fibras adecuadas. Claro, es como una especie de perro que tiene que ir con el olfato siguiendo aquello que necesita para construir, en tanto que artesano, miren, me adelanto para no poner su... Artesano podríamos poner entre paréntesis y con preguntas, ¿eh? Analista, artesano, paréntesis, signo de interrogación, analista. ¿Que acaso el analista es un artesano que sigue el discurso? Atención flotante. Un artesano que va buscando cómo construir sus propias herramientas y va a buscar esa madera, siguiendo en el cepillado las líneas de la madera. Es fantástico esto, porque entonces el artesano es guiado por la madera, se deja llevar, sus manos van tocando esa madera, se va dejando llevar cuando la va lijando. En caso contrario, tiene que hacer que se la traigan, solo porque el comerciante se encarga de hacer una parte del trayecto en sentido inverso, puede el artesano evitar el tener que hacerlo personalmente. Acá entramos a complejizar la cuestión. Cuando el artesano ya no va a buscar la madera, sino que se la traen, cuando el artesano ya no fabrica entonces sus instrumentos, sino que los compran, es decir, cuando la teoría está envasada y entonces la busco, en vez de ir a buscarla, empieza a perder su lugar de artesano. Pero el artesano solo es completo cuando también es prospector. Prospector es explorador. Y la organización que separa al prospector, al comerciante y al artesano, mutila ya al artesano para convertirlo en un trabajador. Claro, que es lo que veíamos antes. En la medida en que, por supuesto, le puede convenir que le traigan las cosas, pero esa conveniencia se paga el precio de una mutilación. Por supuesto que es mejor tener un libro que te explique las cosas, pero en la medida que se te explican las cosas, tenés un conocimiento o un saber, pero por ahí perdés el conocimiento, porque no lo manchaste vos, no lo estás armando vos. Creo que es un gran problema que tenemos los psicoanalistas. Cómo construir cada uno las propias herramientas, sus propias maneras teóricas de poder conversar con sus colegas, con la gente que también está interesada en esto, aún al riesgo de no poderse expresar, porque necesitamos ciertos puntos en comunes para poder hacer un diálogo. Recuerdo que Freud decía, yo construí esto a la medida de mi mano, ustedes construyanlo a la medida de sus manos. Pero es una actitud activa de ir a buscar madera, discurso, inconsciente, como si fuera poco con cada analizante. Lo que se consigue con uno no vale para con el otro. Si no, estaríamos haciendo un trabajo de estandarización y no de producción de singularidad. Bien. Se definirá, pues, el artesano como aquel que está obligado a seguir un flujo de materia, un filum maquínico. ¿Volvemos a leerlo? Se definirá. Pues al artesano como aquel que está obligado a seguir un flujo de materia, un filum maquínico. Es decir, está obligado por el mismo movimiento. Cuando hablamos de deseo, el deseo es algo que a uno lo obliga. No es algo que uno pueda elegir. Es algo que te lleva, que te arrastra. Aquí quedaría sujetado a ese filum maquínico. Quedaría sujetado a ese dejarse llevar. ¿Por qué? Porque es artesano. Porque sabe que hay una producción al final de ese recorrido.
porque sabe que algo va a ocurrir, se deja llevar, de manera intuitiva, pero se deja llevar. Es el itinerante, el ambulante. Seguir el flujo de materia es itinerar, ambular. Es la intuición en acto. Evidentemente, existen itinerancias segundas en las que ya no se prospecta y se sigue un flujo de materia, sino, por ejemplo, un mercado. De todas formas, siempre se sigue un flujo, aunque ese flujo ya no sea el de la materia. Y sobre todo, existen itinerancias secundarias, en este caso, las que derivan de otra condición, incluso si derivan de ella necesariamente. Por ejemplo, un transhumante, ya sea agricultor, ya sea ganadero, cambia de tierra según el empobrecimiento de ésta o según las estaciones. Acá yo me preguntaba de, bueno, artesano, transhumante, sé que hay una homofonía con el transmetre de Lacan, el texto que toma, transhumante que agota un terreno y tiene que buscar otro terreno. ¿La teoría que construimos se agota o vale de una vez y para siempre? Creo que en el seminario de 1964, los conceptos fundamentales, los fundamentos del psicoanálisis, creo que era el título original, Lacan se pregunta esto: ¿los conceptos psicoanalíticos o analíticos se dan de una vez para siempre? ¿O en la medida en que se construyen, se deconstruyen? ¿Somos transhumantes que tenemos que volver cada vez a rearmar un edificio teórico en un movimiento sin fin? Es que cada vez tenemos que volver a ese trabajo que no cesaría nunca, donde los libros serían entonces como cáscara de banana. Y ya no podemos comer y tenemos que volver nuevamente a buscar esos frutos para quienes estemos apasionados por este trabajo de construcción permanente. Bien. Retomo, ¿sí? Por ejemplo, un transhumante, ya sea agricultor, ya sea ganadero, cambia de tierra según el empobrecimiento de ésta o según las estaciones, pero solo secundariamente sigue un flujo de tierra, puesto que sobre todo efectúa una rotación destinada desde el principio a hacerlo volver al punto que ha dejado, cuando se haya reconstituido el bosque, reposado la tierra, modificado la estación. El transhumante no sigue un flujo, traza un circuito de un flujo, solo sigue lo que entra en el circuito, incluso si este es cada vez más amplio. El transhumante solo es, pues, itinerante por vía de consecuencia, o solo deviene itinerante cuando todo su circuito de tierras o de pastos está agotado. Sobre todo ahora tengamos esto de lo agotado, y aunque parezca que estamos privilegiando al artesano por sobre el transhumante, quizás sean estados. De la misma forma en que Lacan armó los discursos, que son estados que se van escribiendo, universitario, del psicoanálisis, del amo, de lo histérico, estados. Un tiempo transhumante, un tiempo artesano, una mezcla de ellos, según necesidad, si se agota el producto o no, cuando hay que ir a buscar más, cuando de repente algún analizante pone en jaque todo nuestro saber, que suele ocurrir, y tener que volver a empezar. Sobre todo esto, y tener que volver a empezar. De allí la revolución, de volver, en el sentido de los astros, y volver a empezar, y volver a empezar. Sí. El transhumante solo es, pues, itinerante por vía de consecuencia, o solo deviene itinerante cuando todo su circuito de tierras o de pastos está agotado y cuando la rotación es tan amplia que los flujos escapan al circuito. Incluso el comerciante es un transhumante, en la medida en que los flujos comerciales están subordinados a la rotación de un punto de partida y de un punto de llegada. Ir a buscar, hacer, venir, importar, exportar, comprar, vender. El circuito que se va poco a poco instalando, que en cierta forma es la mutilación del artesano. Cuando esto se va instalando, cuando la demanda hace que uno tenga que cambiar de teoría, que de repente perdió rating porque ya no es lo que se busca,
¿Cuántas veces escuchamos que no, ahora me dedico a otra cosa porque hoy en día está más de moda tal o cual cosa? Como hacer un producto que satisfaga esa demanda. Lejos de por ahí persistir en esta cuestión de decir, bueno, pero a mí lo que me gusta es este flujo, lo que yo estoy buscando es esto, lo que me atrapó es esto, independientemente de este comercio, o si se quiere, de este discurso capitalista que, como sabemos, invalida los demás discursos, frena la rotación, los traba, los clava. Cualesquiera que sean las implicaciones recíprocas, existen grandes diferencias entre un flujo y un circuito. Okay. Ahora vamos a ir para atrás en el texto, unas páginas, muy poquito, 408. Anterior. Sí, preferí hacerlo así, ir hacia atrás en vez de ir hacia adelante, como si fuera la cábala, armar esto así, porque no quiero seguir de esta forma, sino hacer un reflujo aquí. Así pues, Es el último párrafo, página 408, para que me siga la lectura. Así pues, ¿cómo definir esa materia movimiento, esa materia energía, esa materia flujo, esa materia en variación que entra en los agenciamientos y que sale de ellos? Es una materia desestratificada, desterritorializada. Nos parece que Husserl ha hecho que el pensamiento dé un paso decisivo al descubrir una región de esencias materiales y difusas. Retengan ahora lo que viene, igual lo pueden leer, quien tenga el texto les interese, pero lo que viene ahora no tiene desperdicio. Es decir, vagabundas, anexactas y sin embargo rigurosas. Bueno, vagabundas, anexactas, tendríamos que debatir qué es anexactas, no inexactas, anexactas, lo contrario de exacta pareciera ser. Habla de las materias difusas. Sí. Materiales. Y sin embargo, rigurosas. Sí. Distinguiéndolas de las esencias fijas, métricas y formales. David Lapoullade, cuando habla de movimientos aberrantes, él toma algo de esto. Cuando él dice, bueno, pero hay toda una rigurosidad de todo esto. El inconsciente tiene su rigurosidad. No es que no la tenga, y me parece que Freud fue ahí a buscar si es que había leyes o podía decir algo de eso. Hemos visto que esas esencias difusas se distinguen tanto de las cosas formadas como de las esencias formales. Constituyen conjuntos difusos. Bueno, escuchen esto que viene ahora. Liberan una corporeidad, materialidad, que no se confunde ni con la esencialidad formal inteligible, ni con la coseidad sensible, formada y percibida. Estamos a centímetros del objeto inaprensible, algo que provoca algo de esto. Estamos acercándonos allí. Y ahora, para terminar con la lectura y pasar al diálogo con ustedes, voy a pedir a Estela que lea esto. Página 412. En resumen, el metal y la metalurgia ponen de manifiesto una vida específica de la materia. yo le voy a hacer como de eco, una vida específica de la materia. Nos cuesta mucho pensar vida en la materia. Una vida específica de la materia. Un estado vital de la materia como tal. Un vitalismo material que sin duda existe por todas partes, pero de ordinario oculto o recubierto, transformado en irreconocible, disociado por el modelo hilomórfico. Que define Aristóteles materia de forma. La metalurgia es la conciencia o el pensamiento de la materia flujo, y el metal el correlato de esa conciencia. Esto que ponen acá es una barbaridad, porque poner la metalurgia es la conciencia o el pensamiento de la materia flujo. Por eso les decía, derribar esa cortina de hierro, cuando con las palabras, que separa los seres de las cosas. ¿De dónde sacamos que los seres están separados de las cosas y no conectados con las cosas? Creo que la vez anterior, habría que demandar a Descartes con esta noción del cogito. Y con toda esta herencia que tenemos también de un alma, de seres que somos brillantes, separados del cosmos,
como con una vida absolutamente propia, cuando cualquier exploración que uno haga o cualquier detenimiento que hagamos, estamos tan en contacto con el viento, con el agua, la arena, con el piso. Estamos integrados muchísimo más de lo que pensamos. Acepto que esto pueda parecer delirante porque yo no pretendo enseñar nada, sino simplemente charlar y compartir con ustedes un espacio. Que las cosas no pueden pensar entonces. ¿El pensamiento es algo que tenemos o es algo que nos invade? Como lo expresa el panmetalismo, existe coextensividad del metal a toda la materia y de toda la materia a la metalurgia. A las aguas, las hierbas y las maderas, los animales están poblados de sales o de elementos minerales. No todo es metal, pero hay metal por todas partes. El metal es el conductor de toda la materia. El filum maquínico es metalúrgico, o al menos tiene una cabeza metálica, su cabeza buscadora itinerante. Y el pensamiento no nace tanto con la piedra como con el metal. La metalurgia es la ciencia menor en persona, la ciencia difusa o la fenomenología de la materia. Vamos a terminar la lectura con esto que viene ahora. La prodigiosa idea de una vida no orgánica. Está en itálicas, claro, porque hay que atreverse a poner una vida no orgánica. Nos estamos llevando puesta la biología, formas de estructuración del saber, del conocimiento, de lo que vamos escuchando en la escuela desde que somos chiquitos, cómo se va ordenando todo. Lo que llamamos una modelización. Guattari, cuando estaba con un paciente, le decía, pero tu modelización, ¿marcha? ¿Funciona? ¿Estás bien? Si le decía que sí, bueno, ¿qué vamos a cambiar? Pero si no funciona, no se podrá modelizar de otra forma, no podremos pensar de otra manera, puede haber metamodelizaciones. Un análisis puede abrir a pensamientos locos, delirantes. Sí, no, dale un poquito más y ya cerramos. Lo mismo que... La prodigiosa idea de una vida no orgánica, la misma que Göringer convertiría en la idea bárbara por excelencia. No tuve oportunidad de buscar a Göringer, pero me gustó esto de convertirse en una idea bárbara por excelencia. Es la invención, la intuición de la metalurgia. El metal no es una cosa ni un organismo, es un cuerpo sin órganos. Hasta aquí la lectura de mis mesetas. Y para mostrar, pero apenas mostrar, porque vamos a dedicarnos quizás 15 días con la ayuda de Estela un poquito más, como nos llegó esta idea de Alush, de este capítulo que pone en el libro que les acabo de mencionar, Transmetre, Transmaestro, o habrá que ver cómo quede traducido, pienso que será por ahí, que le dedica un capítulo a Marguerite Duras, a la película Les Enfants, de los niños. Como ya he comentado, creo, si alguno de ustedes consiguiera una versión titulada en castellano, podríamos pasarla o verla y después comentarla. Es imperdible esa película. Yo no encontré ninguna versión que esté titulada en castellano. La vimos en el último coloquio en París que había organizado Alush, y luego la pasamos en andamiajes en el Camarín de las Musas, pero en francés, con subtítulos en español. Simplemente les voy a decir, se llama Ernesto, en honor a Che Guevara, porque Marguerite Duras se iba a encontrar con el Che Guevara, pero bueno, como ustedes saben, él fue asesinado, entonces ese encuentro no se pudo hacer. Lo único que les voy a leer, y ya pasamos a las preguntas, es lo que dice la misma Marguerite Duras en una entrevista que le hacen en un libro que me olvidé de traer hoy, se llama La Pasión Suspendida, muy bueno, entrevistas con Leopoldina Pallotta de la Torre. Es una italiana que va y le hace las entrevistas a Marguerite Duras. Ella dice, la locura de Ernesto, retengan lo que acabamos de ver, la locura de Ernesto en un mundo enteramente sujetado a la lógica del consenso, reside en esta libertad desbordante, excesiva, revolucionaria, de la que él quiere disponer, de la que él le gustaría disponer, en su rechazo a todo valor preestablecido
en su voluntad de destruir y de sabotear el saber, bueno, vale, en su caso el saber escolar, para reencontrar en él la inocencia universal. Esto es lo que dice Marguerite Duras de su personaje a Ernesto. Lo último de lo último. Dice que este libro se llama A Duras. Está de ediciones Thierry Magnier. Una maravilla. Eduardo, ¿eso que acabas de leer está en ese libro? Sí. Es la primera hoja. Sí. No está en castellano. No. Esto No, y nos costó mucho encontrarlos porque incluso fue una anécdota porque estábamos con Estela, estaba Luz con este libro y otro más que vamos a mostrar en 15 días, y a Luz nos dijo, no lo van a conseguir. Y nos recorrimos cuantas librerías hasta que los pudimos conseguir, un ejemplar de cada uno. Bien, les leo este y terminamos y ya pasamos a compartir. Ernesto dice, he comprendido algo que no supe bien cómo decir, quizás por ser muy pequeño y no era conveniente. Alguna cosa extraña como la creación del universo. Esto dice un chico que tiene en ese momento 7 años. Sí, 7, 8. Sí, nos confundimos porque en la película el actor tiene como 40, pero representa un chico de 7 años. Alguna cosa como la creación del universo. Me encontraba estancado. De golpe tuve ante mí la creación del universo. Escuchen, esto tiene que haberse hecho de una sola vez, una noche. A la mañana todo estaba en su lugar. Los árboles, las montañas, los pequeños conejos, todas las cosas. Una sola noche, eso se creó rápido, solo, en una sola noche. La cuenta ya estaba hecha, todo era exacto, salvo una cosa. Una sola. Esa cosa creo que se podría decir, pero al mismo tiempo es imposible de decir. Es algo personal. Creí que se podría, que uno podría llegar, y sin embargo no se puede decir. Todas las pequeñas cosas invisibles, las pequeñas partículas estaban ahí. Ni siquiera faltaba un pequeño guijarro, nada de eso faltaba, ni siquiera faltaba un pequeño niño. Ya no vale más la pena decir. No faltaba siquiera la hoja de un árbol, nada faltaba, pero no vale la pena. Los continentes, los gobiernos, los océanos, los ríos, los elefantes, los barcos, no vale la pena. Una maravilla. A partir de esto, Ernesto decide que no va a ir más a la escuela porque le enseñan cosas que él no sabe. Porque él quiere aprender de otra forma las cosas. Y voy a terminar, ya me callo, lo juro, muy cortito, con algo que puse hoy en Facebook, que es de Jacques Prévert, que dice lo siguiente, para este proceso de seguir, habla en sentido inverso, y los vidrios vuelven a ser arena. Claro, es el inverso, el vidrio vuelve a ser arena. La tinta vuelve a ser agua. Escuchen esto, ya que hablábamos del artesano y de la madera. Los pupitres, árboles. Claro, cada vez que uno estaba en un pupitre, eso fue un árbol. ¿Volverá a ser árbol alguna vez? La tiza, arcilla del acantilado. El portapluma vuelve a ser pájaro. Palabras, Jacques Prévert. Bueno, hasta aquí lo que preparé para hoy y los escuchamos. Estaba pensando cuando recién decíamos esto de la vida no orgánica, que en la escuela nos enseñan que hay 3 reinos. ¿Con qué fuerza están separados que son reinos? ¿No? El animal, el vegetal y el mineral. Ahora que te escucho digo reinos. Es lo que te digo, pensándolos desde ese lugar, llamarlos reinos, no me parece que sean casual, están divididos tan forzadamente
que son tres reinos que no se pueden mezclar. O sos animal, o sos vegetal, o sos mineral. Están separados aún, ¿no? Bueno, Lacan Según tomaba Fortes. el murciélago como esta cuestión de ser mamífero o ser ave, ¿no? Claro, el problema es cuando uno es por la mitad, es un poco Bueno, cosa. claro, por supuesto. Atreverse a eso y a decirlo, sobre todo, Claro, a confrontarse con eso, ¿no? sí, sí, es cierto. Son cosas que se van incorporando, que a veces a mí me ha pasado por lo que podríamos llamar el encuentro con la teoría psicoanalítica. Estaba el reino Freud, después vino el reino Lacan, por ahí estaba el reino de la escuela inglesa, pero viene dado de esta manera. Bueno, si se puede hacer del pupitre árbol, ¿cómo deconstruir la teoría? Que no es criticarla, que no es bastardearla, sino cómo, yo diría, sí, reconstruirla, cómo volverla a poner en vida, que no sea algo que queda coagulado y condenado a ser repetido eternamente. Más allá que hay recorridos singulares donde hay alguna cronología para poder empezar quizás. Que no sé si es absolutamente necesario, pero a veces la teoría angustia y entonces cierto orden permite continuar. Pero bueno, los escucho a ustedes si alguien quiere aportar algo. Eduardo Zulema, Lema, buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? No, no te escuché bien, pero me pareció que en un momento decías algo así, como acá nos acercamos al objeto A. Sí, sí, por ahí fue un exceso, pero no me acuerdo bien dónde lo leí. Pero sí, el objeto No, pero es el sentido de la imagen. si me podés explicar un poquito más. Bueno, a explicar no, porque no me gusta explicar su lema. Bueno, contame, No, decilo como quieras. No entiendo, eso es lo que te quiero decir. no, pero lo digo justamente para que yo no tenga alguna posibilidad de hacer que alguien entienda. Me pareció que ¿La nos posibilidad de qué, perdón? de hacer que alguien entienda, ¿no? Simplemente que ahí cuando habla de algo inaprensible, de un corte, me parece que estábamos cerca del objeto A. Voy a ver si encuentro su lema, el lugar donde lo leí. Creo que no. Sí, Me parece. Es acá donde sí. esencias materiales y Léelo de difusas. nuevo de ahí y yo Nos parece que Husserl ha hecho que el pensamiento dé un paso decisivo al descubrir una región de esencias materiales y difusas, es decir, vagabundas, inexactas y sin embargo rigurosas, distinguiéndolas de las esencias fijas, métricas. Bueno, ¿No lo dijiste ahí empezaría, sí, pero sería un poquito más. Hemos visto que esas esencias difusas se distinguen tanto de las cosas formadas como de las esencias formales. Constituyen conjuntos difusos, liberan una corporeidad, materialidad, que no se confunde ni con la esencialidad formal inteligible, ni con la cosaidad sensible, formada y percibida. Bueno, acá en este punto su lema es cuando se me ocurrió asociarlo con el objeto A. Si uno pudiera llegar a entender esto inaprensible del objeto, pero que sin embargo produce efectos. A mí me pareció eso, ¿Produce? efectos. Ah, Es sí. inaprensible, pero produce efectos. Lo cual uno diría, ¿es inaprensible o es aprensible? Al mismo tiempo que digo, se te escabulle. Sí, lo que había escuchado bien yo, que habían usado la palabra, yo no sé nada de esto, por eso te pregunto, Un poco. la palabra materialidad. Sí. Y en ese punto, Y es no importante, sé si... es importante lo que decís, que es una materialidad extraña. Yo entiendo Sí, que ahí uno podría decir, pero el objeto A no es material, no es materia. no, por eso. Pero podemos decir que no es materia, no es nada. ¿Cómo produciría efectos? Y como acá están Mm, perturbadas la materialidad, no es una materialidad
en el sentido de la cosa. Es más una materialidad en el sentido del das Ding, en Freud. Desde este lugar es que me parece que se acercaba esta idea de Lacan de poner algo allí que al mismo tiempo que es percibido, no es percibido, pero que sin embargo puede producir una otra cosa. Sí, sí, tiene efectos, sí. Y que lo pensaba por ese lado, pero no lo tengo Mm. armado porque son ideas que tengo adelante, no atrás. Por eso te decía, Zule, que no me siento en capacidad de poder explicarlo, ni tengo ganas. No, bueno, pero esto, que digamos, me volviste a leer el párrafo, ahí hubo esta palabra materialidad que, bueno, que me parece que no va por ese lado el objeto A, aunque a veces se encarne en algo, ¿no? Sí, Pero sí. sí que tiene efectos y la pregunta es si es aprehensible, ¿no? Que siempre la pregunta, ¿no?, que uno se hace con este objeto. Es una partícula privativa. Sería un objeto que no es un objeto. Me parece que Mm. yo también pensaba esto cuando decía que el das Ding no era una realidad del mundo. ¿Pero de qué mundo? ¿El mundo humano? Si hacemos caer digamos, esta cortina de hierro que separa los seres de las cosas, ¿sería tan fuerte decir que sí es aprehensible el objeto A? ¿Que sí es material? Pero este es el tema de la perturbación que provocan estos textos. ¿Qué es lo material? Claro, yo te iba a preguntar esto. ¿Qué se dice cuando se dice material? Bueno, yo sé que Zulema me está haciendo la pregunta desde un lugar muy particular. Pero ¿de qué materialidad hablamos cuando hablamos de materialidad? El deseo. ¿Eso no es material también? La noción de libido. ¿Acaso no es una materialidad? Por eso les decía que está perturbado esta idea de la ileformismo aristotélico que separa forma de quizás materia. Pero bueno, es a discutir. Pero en este lado me parecía que estaba esta idea del objeto A, que cuento Zulema, un día Uri, estando con Lacan, le habla del objeto A y le propone a Lacan, ¿por qué no hablar también del objeto B, del objeto C? Cosa que, bueno, lo perturbó bastante a Lacan con eso que dice Lacan Uri. Dice algo así como, bueno, es demasiado. Pero no creo que el objeto A se agote en nada de lo que podamos decir. Nunca va a ser eso y siempre va a ser, sin embargo, algo de lo que digamos. Esto es lo que te puedo decir de lo que me preguntas. Perfecto, gracias. Gracias por el señalamiento, porque siempre es interesante el diálogo, como te digo, y suelo buscar. Raúl, ¿querías decir algo? Hola, hola a todos. Raúl. ¿Qué tal? Esto que dice Zulema me despertaba algunas cosas, ¿no? Siempre es difícil encontrar las palabras. Y cuando queremos hablar de las palabras se vuelve más difícil. Pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que hay, digamos. Me preguntaba después de escuchar algunos párrafos que anoté de la lectura que hacía Estela, y a partir de esta conversación entre Zulema y vos, Eduardo, si podríamos pensar una tensión entre lo riguroso y lo exacto, ¿no? Entre la rigurosidad, que parece en cierta parte de la lectura del texto de Deleuze y Guattari aparecer como un valor, y la exactitud, ¿no? Y ahí recuerdo que vos hiciste una pregunta, que yo la mantengo abierta, por supuesto, sobre qué quiere decir esto de anexactas, ¿no? Porque no es lo mismo que inexacto o falso, sino algo que estaría justamente jugando con esta cuestión del A. No estoy diciendo del objeto A, digo, la palabra A, la significación. También. ¿Cómo? Se acerca también algo de eso. Claro, entonces digo,
Porque yo, si no entendí mal en la lectura, y si entendí mal también, habría como una diferencia entre lo que plantea en ese párrafo, entre el artesano y el explorador, ¿no? Porque dice de alguna manera, la palabra que aparece ahí es prospector, y vos nos dijiste, nos anoticiás que eso significa, o es sinónimo de explorador. Y que gira alrededor del tema del saber, ¿no? Porque el explorador, ¿cuál es el saber que se juega? Digo, en el texto aparece como una diferencia, aunque sea mínima, pero una diferencia entre un explorador y un artesano, si yo no entendí mal. Me parece que tendríamos que quizá volver a leerlo, porque Sí, no me parece que haga una diferencia, ¿eh? sí. A ver, Lo ¿en leemos, qué me parece, página estaba? Sí, sí. me pareció que ¿En no, qué como que, página estaba? me parece Creo como que que es se la continúa en el prospector. 410, ¿sí? 410, sí. Acá está. Pues el artesano también está obligado a seguir de otra manera, es decir, a ir a buscar la madera allí donde está. Y no cualquier tipo de madera, sino la que tiene las fibras adecuadas. En caso contrario, tiene que hacer que se las traigan, solo porque el comerciante se encarga de hacer una parte del trayecto en sentido inverso, puede el artesano evitar el tener que hacerlo personalmente. Raúl, y acá el punto, ¿eh? Pero el artesano solo es completo cuando también es prospector. O sea que no veo que lo ponga. Está bien, está bien. Pero no, a ver, aún tomando, si lo leímos mal o se entendió, es interesante. No, pero Ahí, ¿no? después continúas, Sí, Claro. y la después organización, continúas sí. y dice Sí. explorador. Pero me parece que es como una continuación, pero A ver, léelo. fíjate que después continúa que dice explorador, ambula. Sí, fíjate Ahí. que dice, pero el artesano solo es completo cuando también es prospector. Y la organización que separa al prospector, al comerciante y al artesano mutila ya al artesano para convertirlo en un trabajador. En Eso eso es que yo notaba la diferencia. Está bien, O Claro. vamos sea, a ir por este lado, Raúl. A lo que decís vos. claro, la diferencia que yo notaba en ese párrafo, en un detalle, si se quiere, es que el artesano, al ser también prospector, corre el riesgo, en todo caso, de transformarse en un trabajador. Claro. Ahora, la pregunta que surge y que trato de que la podamos articular con esta idea de rigurosidad y exactitud, de esta tensión que me parece que surge, porque uno podría decir, bueno, no, seamos exactos cuando hablamos del objeto A. Y uno también podría decir, siguiendo esta idea, seamos rigurosos, pero ¿en qué? En soportar cierto caos a lo que nos llevaría o nos expone esta palabrita de lo anexacto. ¿Se entiende? O sea, en ese punto me parece que el artesano, si bien tiene cierto saber, sabe a qué bosque ir, qué madera le puede ser más útil, etcétera, pero no tiene un saber que le asegura de antemano cuál es la línea o el flujo que debe seguir. Se deja llevar, decías vos, leyendo el texto, por esas líneas. Ese dejarse llevar, hay un no saber, hay un dejarse llevar. Cuestión que también me parece a mí, uno podría pensar en el explorador. O sea, el explorador, por lo menos la idea que uno tiene de las primeras lecturas de Ivanhoe, de alguna de esos libros de la pubertad, la búsqueda del tesoro, etcétera, se explora lo que no se conoce. No se va a explorar, qué sé yo, la Plaza de Mayo, al quien uno ha ido tantas veces, digamos. Se va a explorar, en todo caso, un barrio como Dock Sud, al que nunca me animé a entrar, digamos. Entonces digo, volviendo sobre lo que quiero transmitir,
No sé si hay tanta diferencia entre el explorador y el artesano si nos mantenemos en cierto no saber. Pero un no saber que no deja de ser riguroso. O sea, un no saber, un estar incluso perdido y a tientas, pero tratando de mantener cierta rigurosidad. Quizás no exactitud, pero sí cierta rigurosidad. Y en la lectura de muchos párrafos de Lacan y de muchos, volvemos a poner en cuestión conceptos del psicoanálisis, yo creo que debemos permitirnos esa rigurosidad que no es sinónimo de exactitud. Bueno, lo primero que se me ocurre en esta conversación, Perdón, ¿puedo decir algo? sí, A claro, lo que decía Raúl, me parece que cuando el no saber es genuino, no una pose, Absolutamente, claro, claro. ok. Sí, sí. Bueno, nada más. iba algo de esto, ¿no? Hay una ignorancia, pero una suerte de pasión por la ignorancia. Esto que veíamos de a Ernesto, él no quiere saber, no quiere que lo llenen de un saber, no quiere que le den eso envasado, él quiere aprender en el patio de su casa, él quiere aprender en el bosque, él quiere ver la lluvia, hay momentos que va y se queda solo entre los árboles, eso es lo que él busca. Y me parece que ahí está eso que no es pose, que es una ignorancia, un no saber, pero lo podríamos complementar en este diálogo. También es un no saber sabido, sin hacer abuso de Freud por ahí. Es un no saber sabido porque el explorador no sabe lo que va a encontrar, pero al mismo tiempo sabe que va a encontrar, aunque se pase la vida buscando. Como que, Desea. claro, bueno, ahí iba a llegar a eso, desea. Encuentra con su deseo. Y allí está, para mí, la invención de Lacan por excelencia es el objeto A. Si hay algo que uno puede decir en la invención de Lacan, no quiero decirlo en un sentido lo riguroso es una palabra que me gusta y no me gusta, Raúl. Yo te digo por qué no me gusta. Es la invención no en un sentido prescriptivo, sino descriptivo. Me parece que si hay algo que uno tuviera que decir, che, de Lacan, ¿qué podés contar? ¿Qué podés testimoniar? Y el objeto A. Es una revolución. Magnífico, como, digamos, eso que le implemente, que le permite también a partir de allí los cuadrípodos giratorios y todo lo que va a armar. Un objeto extraño, especular, asignificante. Es verdaderamente, Guattari lo llama objeto a máquina. Sí, porque pone a maquinar todo esto. Bueno, le quería decir a Raúl, no me gusta a veces la palabra rigurosidad, quizás porque estoy ahí influenciado por Hugo Cardoso, que no le gustaba esa palabra. Y él me decía siempre, rigurosidad es super yo, me decía, precisión me gusta más. Pero no la voy a descartar igual, ¿eh? Te estoy No, yo la diciendo, vinculo más con la locura, por eso. no te escuché. Que la vinculo más con la locura, cuando se habla de la locura como ensayo de rigor, como que la Bueno, locura claro. tiene... En ese sentido, sí, no en O el el super sentido, yo. claro, no en el sentido superyoico. En cambio, la precisión, casi en armonía que uno puede buscar en estas cosas, que sí, me traiciono a mí mismo, ahora digo, tiene una rigurosidad. Pero es la rigurosidad de la búsqueda. Es lo que Nietzsche dice, jugar en serio. Yo creo que esto que hacemos es un juego, pero en serio. No es hacer de explorador, es Yo creo correr que el riesgo de perderse. cuando Zulema dice esto del no saber cómo pose, con lo que acuerdo absolutamente, es que el no saber cómo pose es en cierto modo un saber. El Absolutamente, no saber cómo pose termina operando como un saber que uno tendría. Me parece que ahí está la trampa, ¿no? absolutamente. Por eso te decía, si esa pasión por la ignorancia, someterse, si uno quiere, a seguir, ahí la palabra clave es seguir de ese texto. El artesano se deja llevar, casi podríamos decir como el analista se deja llevar por ese discurso. Y como un explorador que a veces vos decís cosas, bueno, lo sacamos del texto, pero que las precisás, porque se está explorando de alguna manera, pero no desde esto que dice su lema, sino desde un lugar genuino de ignorancia o de no saber. Alicia, ¿querías hablar?
No, me gustaba lo de rigurosidad, a diferencia de exactitud, porque lo pensaba más en la línea de lo singular, de ahí. Y esto del saber y de otro saber, esto que leíste de Ernesto, yo pensaba, se me vino el supuesto saber, ese supuesto saber que no es el saber, bueno, esto. Y bueno, sí, sí, exactamente, es un saber supuesto que nunca sería un saber que permita ser un todo. Pero me pareció interesante lo de su lema, porque es verdad, la falsa pretensión de no saber, lo completamos ahora haciendo rizoma con lo que dijo Raúl, es un saber, absolutamente, y de eso no se trata, es hacer caer eso. Impresionante lo que opera la ignorancia. No sé si el término preciso es ignorancia, quizás estoy ahí con pasiones del ser, ¿no? Pero no saber produce en el otro algo del orden de, pero te lo voy a explicar. Es impresionante el efecto que produce el, bueno, no lo sé. Una apertura enorme, fantástica, que a veces yo lo vuelvo sobre el psicoanálisis. ¿Por qué tenemos que dar por sabido ciertas cosas? ¿Por qué no podemos volverlas a hablar? Como les decía antes, seguro que si tenemos que ponernos acá a hablar del inconsciente, no sé si nos vamos a poner de acuerdo en lo que cada uno piensa que es. Ya del vamos, es lo inconsciente, el inconsciente, el neutro está en francés, es l'imbebú. Cuando hablábamos recién de inexacto, anexacto, inconsciente, a Lacan le molestaba esa manera de pensarlo. ¿Qué es lo inconsciente? ¿Leíste o yo escuché mal, el inconsciente es lo no humano? No, lo dije yo, Eso. eso, no, se me ocurrió a mí. A ver, ¿y no querés decir algo más de eso? Digo, me condenan. Bueno, en el sentido de salirse, te digo como lo pienso, Alicia, en el sentido de salirse del yo, o del humano, demasiado humano de Nietzsche. Porque claro, ¿qué es lo humano? ¿Dónde empieza y dónde termina? Si hacemos caer ese telón de hierro que separa a los seres de las cosas, ¿por qué me digo humano y este control remoto no lo es? ¿Qué me separa de un objeto? En ese sentido, creo que lo inconsciente, pensado de esta forma, se correría de cualquier posición, no sé bien cómo decirlo, y que tenga por centro un antropomorfismo. Caería el humano en este sentido. El inconsciente yo no lo podría igualar a algo que sea humano. Si entendemos lo humano como esto que acabo de decir, ¿no? Aquellos seres que tienen dos piernas, dos brazos, con cierta forma, que construyen una sociedad, etcétera, etcétera. Y creo que la idea del deseo es muy complicada para pensar lo humano, o lo social. Es realmente perturbador. Alicia, lo que vos acabas de decir, y ya pasamos a otras preguntas que veo que hay. Creo que quedan quería. Los sueños, ¿forman parte del humano? Y no me refiero al proceso fisiológico del dormir, me refiero a los sueños. No hablo del rapid eye movement o de los movimientos oculares rápidos o movimientos oculares lentos. Hablo del sueño, esa producción. Cuando dormimos, ¿somos humanos? Efecto de tu pregunta, Alicia. No es que lo respondo yo. Pero me parece que también del párrafo que leíste, que cuando este chico dice, bueno, se hizo todo en un momento y se despierta,
y es un aprendizaje diferente, ¿no? Ahí Y bueno, se deshumaniza, sí, en esta línea, ¿no? lo que pasa es que uno escucha deshumanizar y lo primero, Claro, claro, malo. lo primero que uno piensa es algo malo, pero cuando uno se detiene, a veces yo diría, si me permiten, a esta noche, y ya con una copa de vino encima, qué bien nos haría ser menos humanos. Cuán necesario sería sacarnos lo humano de encima. Otro mundo sería posible si fuéramos menos humanos. Rubén Kepfer, ¿quieres intervenir? Buenas noches. Hola Buenas Rubén, noches a ¿cómo todos. estás? ¿Qué tal? Nada, me despertaron algunas cuestiones en los comentarios. Iba a decir algo del comentario anterior, de la precisión, la rigurosidad, pero ahora se me ocurrió algo con lo que decías del sueño, si es humano o no. Me da la impresión, se me ocurrió un poco ahora, se ve que hice algún nexo con algo que leí en otro momento, que en el sueño algo de una multiplicidad de factores generan un montaje donde prácticamente no participa el yo, digamos, en eso no sería humano. Hay algo de la multiplicidad del ser que se manifiesta porque, bueno, se construye, vas a saber por qué razones, con cuestiones de restos diurnos, por efectos de real, por millones de cuestiones de imágenes, de sonidos que van. Me da la impresión que es como un montaje, ¿no? Donde no hay una participación de un sujeto, digamos, agente. Entonces, en ese sentido, no sería humano, sino que el mundo sueña, o se manifiesta ahí, ¿no? Algo así se me ocurre. Pero lo que quería decir era en relación a la discusión anterior, que hablaban de la rigurosidad y de la precisión, y usaba una palabra que no la retuve, consistente o no sé qué. Anexacto. Anexacto. Y me hizo acordar a cuando era estudiante de facultad hace unos cuantos años, que había un librito de lógica, hablando de rigurosidad, ¿no? Que un brasileño que era lógico, y que se hizo un análisis lacaniano, y que a partir de ese análisis hizo un libro sobre lógica, que la llamó las lógicas paraconsistentes, ¿no? Es decir, con la mayor rigurosidad posible, que es el lenguaje lógico, hablaba de eso inconsistente o de las lógicas difusas. Es decir, trataba de darle un formato riguroso a algo que es absolutamente difuso. Y creo que Lacan intenta muchas veces con la lógica eso, ¿no? Cómo poder escribir algo de eso que se escapa, eso que no cierra, ¿no? Y hace poco estaba leyendo el seminario de la psicosis y dice ahí, si ustedes quieren a alguien que todo cierre, que todo encaje, dedíquese a otra cosa. Lo dice al comienzo de sus seminarios. En el seminario de la psicosis, lo leía ayer mismo. No va por ahí el psicoanálisis. Si quiere que todo se explique, que todo encaje, que todo cierre. O sea que hay algo de que incluso con la lógica, hablando de rigurosidad o precisión, alguien puede tratar de escribir lo difuso o lo inconsistente, nada más, o lo inexacto. Me hicieron acordar, creo que se llamaba Newton da Silva o algo así, el lógico brasileño, que es bastante reconocido como lógico. Bueno, buenas noches a Gracias, todos. Rubén. Gracias. Respecto del sueño, cuando estuvo Ian Diener, en una. ¿Diener lo dije mal? En una llamada a pie de página, él citaba una película que vimos, que hemos comentado, creo, que guardaba cierta estructuración con lo que sería un sueño. Yo no me acuerdo el director, es un alemán, se llama El gabinete del doctor Caligaris, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto, película muy vieja, creo que del año 1920, para Estela por ahí va a buscar el alemán que es el director, que había hecho un montaje de tal manera los escenarios, que son curvos, están arrugados, las perspectivas alteradas. Basta ver esa película para entender algo de esto que vos acabás de mencionar. Y respecto de lo otro, sí, efectivamente, uno puede estar cabalgando entre la rigurosidad, la precisión, lo inexacto, pero lo que me parece, uno no puede detenerse, es en buscar de esto algo cerrado. Porque uno se cae de lo que estamos hablando.
Esto es algo que se abre permanentemente. Sé que está por salir una revista Opacidades donde traduje y Estela hizo el establecimiento de texto de Lenot respecto de Jung, que quizás respondería cuando se pueda leer ese texto, a lo que es la precisión y, por qué no, también la rigurosidad de Jung para construir el libro rojo. Es un delirio, si se quiere, pero la rigurosidad o la precisión, para jugar con las palabras, que le pone Jung en esa búsqueda de habitar ese espacio donde presta su mano a intentar rescatar de ese inconsciente, y casi en un estado entre dormido y despierto, puesto que él trabaja, hace la consulta y después se dedica a esto. Y le presta su mano hasta un personaje que aparece allí desde el inconsciente para poder escribir en caligrafía. Bueno, me parece que esa es la precisión, y no o la rigurosidad. Y no tanto por ahí cuestiones teóricas, que a veces se escapan a la posibilidad hasta de ser pensadas, que hacen ver que algunos son iluminados, que entienden esto, y los demás somos todos maderas que no podemos llegar a esa complejización del pensamiento. Entonces, pienso la precisión por el lado este que les acabo de comentar, de este texto de Jung, que espero que se pueda leer dentro de poco en la revista Opacidades. Perdón, nada más que quería acotar algo más, que en la precisión no está solamente, comparto, la cuestión teórica o conceptual, ¿no? Por ejemplo, me acordé de una poeta uruguaya que se cumplieron 100 años de nacimiento y la están homenajeando, por supuesto falleció hace un tiempo. Idea Vilariño, que conocía a alguien Era la ama. que la llegó a conocer y que corregía constantemente, años y años corrigiendo sus poemas, para sacar de repente un librito después de muchos años. O sea, hay una precisión y una rigurosidad en la palabra, y aparte es muy concisa su poesía, en la palabra, por ejemplo, poética, que no tiene nada de teórico, ni nada de sistemático, ni de abstracto. Muchas veces dan el clavo sin pensar, muchas veces. Nada más que quería decir eso, que la rigurosidad no pasa únicamente por la ciencia o por lo teórico. No, de Idea Vilariño, que es concisa, es verdad. Sus poesías son como, parecen hasta chiquitas algunas, pero dicen tanto y están cargadas de emociones, no sé, de vida, que es increíble. Esto es poesía del director. Bueno, acá está el director de la película, es Robert Wiene, W-I-E-N, Robert Wiene. Se estrenó el 26, se estrenó el 26 de febrero de 1920 en Polonia. Caligari. Caligari, del gabinete del doctor Caligari. Es un peliculón para poder ver y tomar algo de esto que decía recién Rubén, respecto de los sueños. Sobre todo porque hay un noctámbulo, un sonámbulo que lo llevan a una feria. Cuando tengan algún tiempito, la pueden ver para entender esto que se está diciendo. Bastante interesante. Pero vuelvo a lo que decía Alicia en este diálogo. Lo inconsciente. El objeto A, por ejemplo. ¿Podemos pensar como algo humano? O justamente algo que desterritorializa lo humano. Vamos a ver este sábado, cuando hable Viviane Dubol, quienes puedan participar, esta cuestión de los 4 discursos, y esto de ubicar en el lugar de la gente al objeto A. ¿Qué efecto produce ubicado allí? Porque no es igual según donde esté ubicado. Justamente este efecto, de lo que estamos hablando. Estaba pensando que una de las concepciones de lo humano es la capacidad de razonamiento. Bueno. Es una de las... Bueno, me parece que la injuria narcisística, claro, la injuria narcisística de Freud, que creo que era la tercera, si no recuerdo mal, alguien me podrá corregir. Una era la de Copérnico, otra era la de Darwin, que en cierta forma, y esto también, Alicia, a partir de tu señalamiento, tu inquietud o tu pregunta, donde si el hombre desciende del mono, ¿dónde queda el humano? Y lo que eso armó, ¿verdad? El problema que eso trajo. Y decir que los actos humanos puedan estar regidos por algo que
está en otra escena y que no pasa por la razón, también me parece que ponía en jaque esta idea del humano. Y me pregunto a esta altura de la noche, ¿es que hay algo humano que no pase por lo religioso? No me quedé sin voz. ¿Hay algo humano que no pase por lo religioso? Bueno, Es el que creó al hombre, digamos. y bueno, En lo la digo por Biblia, eso. la creación es por parte de Dios, ¿no? Si uno se deja, ¿por qué no dejarse llevar por la línea de este encuentro? Vamos, Raúl. Si uno se deja llevar, la alusión a Idea Villarino de Rubén me hizo acordar de la relación de ella, tan loca, entre comillas, con otro gran loco de la literatura, que era Onetti, ¿no? Idea era amante de Onetti. Y entonces pensaba, vuelvo sobre el tema de la locura, o sea, pensaba si a los analistas, o a ciertos analistas, nos cuesta el caos, porque estamos más acostumbrados a pensar la locura del lado de la interpretación. O sea, la locura que más atrae al psicoanálisis, desde Freud y su caso Schreber, es el delirio. Acierto, no estoy diciendo con esto que no haya trabajo de psicoanalistas con el autismo, por ejemplo, pero yo desde que salí de la facultad, con el primer loco con el que me encontré en un nosocomio, la persona que estaba ahí enseñándome de qué se trataba todo esto, me dijo, ¿cuál es la locura princeps? ¿Cuál es la locura por antonomasia? La locura por antonomasia no es el delirio ni la paranoia. La locura por antonomasia es la manía, es la crisis maníaca, ¿no? Es donde hay un absoluto caos, donde uno no se puede agarrar de nada. Y ahí es donde me planteo la posibilidad de pensar este lugar del artesano como aquel que puede soportar, pero no sin rigor o sin precisión, si queremos usar ese término, el caos. Cuando criticamos a algunos tanto la facilitación de Lacan, cuando criticamos tanto a aquellos que nos facilitan la lectura de Lacan o que hacen un Lacan predigerido que nos permite entender, entre comillas, de qué se trataría lo que este señor una vez dijo, me parece que lo que estamos criticando justamente es eso, o sea, que nos están acostumbrando a no soportar el caos. Yo creo que si hay algo eminentemente valioso en los seminarios de Lacan, sobre todo, es que plantea una clínica el tema de poder soportar ese estar perdido. ¿Sabés qué? Hay habla, y ese sería la madera, por seguir con la analogía, serían la madera que me sirve para lo que voy a construir artesanalmente, pero es un habla que en muchos aspectos es absolutamente caótica. Bueno, Y el error sería tratar de saber cómo ordenar ese caos y quitarle justamente lo más valioso, que es que no me gusta esa palabra, pero es la que se me ocurre, acostumbremos a estar en el caos. Bueno, Raúl, lo que vos decís es súper interesante en este punto. Lacan, me parece, apuesta al caos. Lacan apuesta al caos en la medida en que su seminario es oral. Y el hecho de dar un seminario oral, como nos pasa acá, Eduardo, dijiste esto, dijiste lo otro, espera que lo leo, ya no me acuerdo lo que dije hace 2 minutos, pero queda grabado, pero después diré, no sé qué dije, pero es una apuesta al caos. El seminario de Lacan es caótico. Y basta ver cuando uno podía conseguir esas primeras intervenciones que aparecían mecanografiadas, los primeros seminarios que iban entrando acá, que al menos yo los conseguía porque era miembro adherente de Mayéutica, y ahí uno los buscaba, siempre auxiliados por la escuela freudiana, que también estaba Rodríguez Ponti, estaba Armando, eran caóticos. Y muchas de las ediciones que después se publican, la versión Miller,
que aparecen más ordenadas, que a mi modo de ver transforman eso en un envasado más comprensible, justamente para alejarnos del caos, pero perdemos eso que era ese seminario, caos, caos y caos. Ahora, del caos, uno siempre lo estabiliza, porque hay una función del yo, si queremos ponerlo como aparato anímico, que es la síntesis. Y en algún momento tendemos a hacer una síntesis. Es el Lacan dijo. Lacan dijo en tal fecha, en tal sesión, tal cosa. Bueno, perfecto, a ver, me voy a fijar. Bueno, podemos discutir tal o cual establecimiento de texto, pero podemos acordar. Cuando mencionaba a Ernesto, lo primero que él dice es, no quiero el consenso. Y hasta parece antipático no querer el consenso, porque uno pasa mejor la noche en consenso, pero nos aburrimos de repetir. Entonces es, Raúl, lo que vos decís, es una clínica del caos, porque el paciente es caótico en la forma en que, al cederle la palabra, construye la sesión, con lo que se acuerda, con las cosas que va diciendo, con lo que calla, con lo que puede decir. Y uno tolera ese caos. Y no es un psicoanalista intervencionista, fijista. Entonces creo que la palabra clave acá pasa por esto que decís, el caos, este movimiento permanente. Cuando Alicia hablaba de las 3 S famosas, el sujeto, supuesto, saber, bueno, era el pivote de la transferencia, por lo menos en cierto psicoanálisis que uno podría armar. ¿Y la transferencia qué era en Freud al inicio? Movimiento, desplazamiento, transferencia de cargas de una representación a otra representación. El aparato anímico freudiano es un aparato construido en movimiento. La pulsión como concepto, lo digo y hago así, porque la pulsión me arrastra. La pulsión es un concepto que pone en movimiento, constante, fuerza constante. Es algo que no cesa, que no tiene primavera, que no tiene verano, o sea, no tiene estaciones. Y es de una astucia enorme. Ahora, es tan distinto de lo que acabo de leer, de un pensamiento metálico, de las cosas y esa materialidad que me preguntaba Zulema. ¿Acaso la pulsión está tan alejada de esto que acabamos de decir? O cuando Lacan la tiene que hacer en un montaje, como decía Rubén Kempfer. ¿Qué montaje hace? Elementos heteroclíticos, que nada tienen que ver entre sí, pero forman eso pulsional. Y una pluma que está tocando un ombligo, o tocando la carne, produciendo el froti-froti en términos de Lacan. Bueno, de esto me parece que es de lo que se trata. No me callo por si alguien más quería intervenir o decir algo. Si no me embalo. Porque me doy cuenta que me pongo a hablar y me tengo que callar un poco. ¿Qué le pasó? Porque uno se apasiona, uno estoy esperando los miércoles, y voy leyendo y digo, voy a decir esto, voy a decir lo otro. Después digo lo que se me ocurre. Nunca me respeto a mí mismo lo que voy diciendo. Pero sobre todo los miércoles, que son, como decía, este espacio de cocina, que nos permite poder hablar sin tener que estar tomando una posición de algo que ya está construido. Bueno, investigué esto, quiero traer esto. Que insisto, me parece bárbaro. Por ejemplo, la exposición anterior de Gabriel me pareció magistral cómo fue llevando las cosas. Pero al Yo mismo quería tiempo, decir algo, perdón. claro, Sí, acá te tenía, no, me pasaron las sí, dale, Hola, sí, Susana, ¿cómo estás? comentar. Hola, hola, buenas noches todos. No, volviendo sobre lo humano y lo no humano. Yo creo que el humanismo tuvo su lugar en un momento dado y que creó toda una narrativa que divide lo humano de lo no humano. El humanismo, las ciencias humanas y todo lo que vino después, también conviene contextualizar eso y preguntarnos si hoy sigue vigente la cuestión del humanismo, lo humano, lo no humano. Interesante, sí. Sí, un momento además también entre guerras. Claro, tal vez fue necesario en ese Eh, momento, pero No sé si no no sé, condujo. digo. Así como tomarlo, también dejarlo.
Yo le quería preguntar a Estela si recuerda alguna de las poesías. La quiero hacer recordar algo. Rubén quería decir algo, ¿no? Sí, igual, si alguien quiere hablar, yo te hablé, No, pero que después ella diga algo de la poesía. dale, después en todo caso digo algo. Vale. No, te escuchamos a vos, Rubén. No, no. Ok. No, me acordé de algo que no voy a ser impreciso en el recuerdo, pero tal vez Eduardo, tú que has leído más adelante te acuerdes, o alguien de los participantes, que en lugar de invertir a Platón, ¿no?, del idealismo de Platón, y hablar de la materialidad empírica, que sería la materialidad de las cosas, me parece que Deleuze habla de otra materialidad, que es de la materialidad trascendental, que le da como un giro a la materialidad, no es la materialidad del empirismo o del positivismo. Y me parece que tiene que ver con la cuestión de la inmanencia y de la intensidad. Por ejemplo, en la pintura de Cézanne, cuando no es el contorno de la fruta en sí o de la cosa representada, sino captar la intensidad del movimiento en la gestación de eso que está por venir. Algo así me sale, no sé explicar muy bien. Pero me parece que la materialidad trascendental que habla Deleuze no es tampoco caer en la dicotomía idealismo o materialismo, sino un tipo de materialidad que capta el ser, que capta esa fuerza, ese flujo de intensidad en devenir o en movimiento, que no es la materialidad empírica meramente. No sé si te acordás de esto, No, pero me Eduardo. parece que lo precisaste mucho mejor de lo que yo lo podía precisar, Rubén. Entiendo las cuestiones de Deleuze como con una mayor rigurosidad que las que tiene Guattari. Sé que hay una producción que es de Guattari, otra que es de Guattari y Deleuze, y otra que es de Deleuze. Deleuze tiene unas precisiones que la verdad me exceden, pero en este texto que yo, no sé por qué te conectaste, que empecé leyendo de un sociólogo que se llama Pierre Levy, justamente el subtítulo que yo no leí, son los pliegues fractales, el subtítulo es ¿en qué las máquinas de Guattari nos permitirían comprender lo trascendente? Y concluye algo así como que lo trascendente y lo inmanente se combinan de tal manera que son también una cosa y al mismo tiempo diferentes. Esta es la ambigüedad de lo que me parece que introducen, pero coincidiría con lo que vos dijiste de hacer caer quizás ese idealismo platónico, que de alguna forma pone la forma antes, y el escultor tiene que ir a buscarla en el bloque de cemento. Pero tampoco, lo que quería marcar es que tampoco cae en el materialismo aristotélico. Bueno, tampoco, Como que claro. giro ahí. Recordé cuál es el pasaje que dice Deleuze, lo dice esta materialidad, pero da el ejemplo de las manzanas, que el pájaro, ¿no? Que creo que dice que el pájaro, ¿cómo es que el pájaro va a picar de ese cuadro la manzana? Creo que de esa materialidad es la que es un flujo, no es la materia. Sí. Creo que es un pasaje que dicen algo sobre un análisis del arte. Me vino eso por lo que decía Rubén. No, es interesante, incluso lo precisó bastante bien Rubén, me parece, pero la idea que dijo recién Estela siempre es un flujo. Se trata de un movimiento, de un flujo. La materialidad es ese flujo. Eso que Claro. impacta, que nos impacta. Por eso decía en el texto que produce una suerte de corporeidad que no es un cuerpo y que termina siendo un cuerpo sin órganos. Y por lo menos siguiéndolo a Guattari, no a Deleuze, porque después toman caminos distintos. Claro, porque la materialidad aristotélica es cuando ya la forma está constituida, está fija. Exacto, es fijo, es algo que se va a dar. Previo a esa materialidad aristotélica. Exactamente. No, acá en la mecanosfera, en términos de Guattari, yo no tengo tanta lectura de Deleuze, a mí me gusta más Guattari.
Ujú. Y de hecho, las veces que me han invitado, no sé si está Adolfo cuando me invitó a la APA, para hablar de Deleuze. No, yo quiero hablar de Guattari. ¿Por qué? Porque Deleuze fue mejor aceptado que Guattari. Guattari era como una especie de loquito que no se recibió de nada, porque no tiene ningún título, militante de izquierda, que se pone a trabajar junto con Uri en Laborde, justamente por la manera que él tenía de integrar los grupos. Pero es más bien alguien más rechazado. Deleuze ya había publicado La lógica del sentido, ya tenía todo un porte como para ser aceptado. Pero Guattari no. A mí el que me gusta más es el loquito este, con conceptos que no son siempre claros y son, como decía Raúl, bastante caóticos, pero con efectos de alguna luminosidad. Yo por ahí no puedo precisar muy claramente lo que vos decís, Rubén, pero sí esto del movimiento. Un movimiento que no tiene ninguna forma y que conduce a lo que llama, también Deleuze y Guattari, ateidades, que son como pequeños acontecimientos, pero siempre efímeros, de apertura y de cierre. Bueno, creo que estamos en hora. Bueno, ¿cómo seguimos? Sí, a ver, les cuento. El sábado está Vivian Dubol. ¿A qué hora va a estar al final? Porque hubo cambio de horario con el decalaje, con la diferencia horaria de París. 13:30. Entonces, 13:30, Vivian Dubol. Después, el miércoles 4, Susana Berkovich. El miércoles 18, Sergio Campbell. El sábado 21, Cristian Laval. ¿Diciembre digo también? No, ya está, tenemos noviembre, ya para que más o menos puedan Ese es saberlo. Y bueno, como les digo siempre, gracias por estos encuentros, son para mí apasionantes. Sobre todo poder hablar sin tener que buscar algo ya prearmado, y creo que de cada bloque que queda, cada quien podrá tomar lo que le sirve y construir a partir de allí, en esta construcción que no cesamos de hacer permanentemente. Verdaderamente gracias a todos por estar estos miércoles de cocina y prepararemos otros. ¿No vas a decir nada de la poeta? No, pero es aburrido. Pero un cachito. No, porque además, bueno, ¿cuándo quiero. es, Rubén, la jornada esta de Idea Vilariño? Ah, la jornada acá en Montevideo, Sí. no recuerdo ahora exactamente la fecha, sé que es en noviembre, pero no. Es no un recuerdo en este sábado, momento. pero me parece que es allá, es presencial, no la van a pasar, ¿no? Sé que está José Sandri, yo lo leí. Sí. Es un grupo que está trabajando Claro. todo el año estuvo trabajando Idea. Ahora no recuerdo la fecha exacta, pero es ahora en noviembre. Bueno, Y es presencial. Claro, ojalá la grabaran para algo, la Bueno, verdad lo que es vemos. muy interesante. Pero Bueno, se verá. pero tiene una pregunta respecto al horario, ¿no? Jesús. Jesús, hubo varios cambios horarios porque Francia cambió y México también. Era mi pregunta porque yo entré a las 7 en punto hora de México y estaba ya avanzadísimo todo esto. Porque ustedes cambiaron, claro, el horario. Claro, No, el domingo cambiamos al horario de invierno. Cambió el horario México y cambió el horario Francia, por eso hubo ajustes. Y yo traté todo lo que pude para atrás, por si alguien miraba para atrás, cambiar los horarios en las publicidades. En la página de la escuela también está cambiado, pero bueno, por ahí el que quedó con el registro anterior, pero sí, hubo un ajuste por cambio de horario. ¿En Argentina no hay cambio de horario en invierno y verano? Por ahora. Los argentinos nunca cambiamos, Jesús. Lo levantamos con el sol. Incambiables. Sí. No, pero sí, ustedes tienen una hora menos ahora, no son 2 horas de diferencia, sino 3. Eso nos obligó a tener que reprogramar actividades para... Y Francia en lugar de 5, 4. Son 4. Ahora son las 7:36 de la tarde en México. Bueno, y acá... A mí me pasó como a Jesús, por eso llegué tarde, ya muy avanzado. ¿Qué hora tienen ustedes en Argentina? Yo no sabía, me lo dijo Gabriel, lo del cambio de Son horario. las 10:37 acá. Acá 10:27. Claro, están como Costa Rica ahora, México. El mismo horario de Costa Rica, ya averigüé todo. Ahora, qué notable cómo Internet ha logrado que se puedan producir estos espacios, ¿no? Transnacionales, más allá de los horarios. Sí, a mí me sorprende, me encanta que esto pueda ocurrir por este diálogo que se puede producir entre
gente que vive tan lejos y por efecto de esta tecnología, sin embargo, estamos tan cerca. Que bueno, Entonces, nuevamente, la acá próxima nos vamos vez- a dormir, ¿eh? ¿Perdón? El próximo miércoles será a las 6 de la tarde, hora de México. Es re temprano para ustedes, sí, es un tema, sí. Son las 6 para ustedes. Bueno, pues México. así es, ni modo. ¿Cómo? Que no podemos luchar contra el cambio de horario, lo imponen. No. Está Bueno, impuesto. también dice Lourdes Montiel que se incorporó más tarde. Ah, también lo del horario. Sí, lo siento, nosotros nos enteramos esta semana y de ahí fue que hicimos los cambios, pero bueno, claro, uno quedó acostumbrado al horario anterior. Cuando la gente se quiere encontrar, se encuentra. Claro, claro. Claro que sí. Bueno, buenas noches, nos vamos acá a dormir, que ya es tarde, y nos vemos el sábado quienes puedan, y si no el miércoles que viene. Hasta luego. Bueno, Chao, gracias. Buenas noches, chao. Gracias, chao. Ustedes. Chao.